Hola ideadores, hoy os enseño a transformar un tiesto de plástico en un tiesto súper divertido. No os perdáis el paso a paso que ha tenido de todo. ¡Vamos allá! Hola ideadores, soy Miriam y hoy vamos a decorar este tiesto. Es un tiesto de plástico y os vale cualquier tiesto. Yo, ya que tenía que comprar uno porque no tenía en casa y vi este que era blanco, pues lo compré blanco porque lo quiero que esté blanco. Pero lo podéis coger del color que sea, incluso de esos marrones normales de toda la vida. Yo es que no encontré de esos. Entonces, como es plástico, lo primero que voy a hacer va a ser lijarlo, para dejarlo un poco rugoso. Mirad, no sé si notáis la diferencia de esto, que tiene ya como unas rayinas, a esto que está totalmente liso. Pues vamos a hacer eso con toda la parte exterior del tiesto. Estoy usando una lija de grano medio, pero podría incluso usar una de grano grueso. Ya está lijada toda la parte exterior. Y esto lo he hecho para que ahora agarre mejor, porque le voy a echar una imprimación todoterreno o una para plásticos, lo que tengáis. Es importante echarle la imprimación porque como luego vamos a hacer cosas encima y no queremos que se nos caigan, que se nos desprendan, pues hay que echarle imprimación. Yo le voy a añadir una imprimación todoterreno blanca, pero ya os digo, si tenéis alguna específica para plásticos, os vale también. Y lo voy a hacer con una esponjilla porque como que me da la impresión de que se queda más producto. El acabado que queda con la esponjilla o con pincel es diferente, así que si no os gusta el acabado de esponjilla, darle con pincel. Lo vamos a dejar secar y luego seguimos. Ya está seca la imprimación, pero ahora quiero que la base blanca me quede bien homogénea y no sé si apreciáis que no está homogénea del todo. Entonces en la parte esta de aquí abajo le voy a aplicar otra capa de blanco. La de aquí arriba no, porque esto luego lo voy a pintar de otro color. Esta vez lo voy a aplicar con pincel para que no me quede más rugoso todavía. Con este grado de rugosidad para mí suficiente. Hola, ¿aún no te has suscrito? Venga, hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón de suscribirse. Y además, si no te quieres perder nada, dale en la campanita a todas las notificaciones, que así YouTube te avisará cada vez que suba algo nuevo. Muchas gracias. Ya se ha secado el blanco y como os he dicho antes, esta parte de arriba la voy a pintar de otro color. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser proteger la parte de abajo con una cinta de carrocero para no pasarme y pintar esa parte con el otro color. Ahora voy a asegurarme de apretar bien por esta zona la cinta y ahora lo voy a pintar. Y lo voy a pintar de un color amarillo pollo o amarillo limón, no sé, amarillo. Luego vais a ver por qué cuando ponga la servilleta que vamos a utilizar, porque le va a ir estupendo. Así que nada, me pongo a pintarlo y daré tantas capas como sea necesario para que quede bien amarillo. Bueno, mirad lo que me está pasando, no quiero ocultároslo. Le estaba quitando la cinta de carrocero y se me está levantando con ella toda la pintura de la parte de abajo y eso que tenía imprimación. Así que me va a tocar pues lijar más y añadir 2 o 3 capas de imprimación para que esto se quede bien. La parte de arriba no se me ha saltado, así que voy a intentar que se mantenga. Pero para que veáis que yo no os oculto cositas. Bueno, pues aquí estoy otra vez con mi tiesto, con mi maceta. A ver si esta vez lo puedo conseguir. Mirad, lo que he hecho ha sido añadir una
imprimación, en este caso en spray. Tenía esta por casa y de hecho voy a probar con ella. Le he dado 2 capas. Bueno, no ha sido perfecto porque veis que aquí, no sé si veis que se ve un poco, porque claro, para darle esta imprimación lo tenía boca abajo. Pero bueno, y luego lo he pintado otras 2 capas, la parte esta de amarillo, pero no le he puesto la cinta de carrocero por si acaso, lo he hecho a mano. Y ahora lo que voy a hacer va a ser aquí, que de momento parece que está aguantando mejor y que está como más agarrado, voy a seguir. Y le voy a hacer decoupage con esta rana tan chula que me encanta. Por eso tenía esto amarillo. Entonces voy a recortar 2 ranas, una para cada lado, y las voy a recortar a mano por aquí, por el contorno del dibujo. Quitaré estos tulipanes de aquí, pero por aquí, porque lo voy a hacer a mano, porque si no tendría que integrar el naranja, que no es difícil de integrar porque tiene un fondo así como naranja y amarillo, pero prefiero hacerlo sobre fondo blanco y dejarlo con el fondo blanco. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a quitar las capas de servilleta que no van aquí detrás, o sea que no tienen dibujo. Para que no ruede, le vamos a colocar unos pinceles aquí a cada lado. Y ahora utilizamos un medium de decoupage y un pincel que tenga las cerdas blanditas. Entonces, como veis, he separado primero porque no me caben entero, entonces voy a pegar primero las hojitas. Añado una capa fina bien extendida de medium para decoupage, coloco encima mi hoja y ahora voy a coger un plástico y con los restos de servilleta voy a pegarlo bien. Ahora pondré el resto de la rana con su flor. Y aplico por encima otra capa del medium para decoupage. Recortaré la otra rana y haré lo mismo aquí, en el lado opuesto. Mirad qué bonito está quedando nuestro tiesto. A mí me encanta, es que esta rana me volvió loca en cuanto la vi. Pero como que me pide algo más aquí arriba. Entonces tengo esta plantilla con estas 2 cenefas tan chulas y yo le voy a poner esta cenefa de aquí arriba. Entonces, como no me fío de la cinta de carrocero, la voy a hacer sujetándola a mano. Lo voy a hacer con este color verde, que así conjuntará con la rana. Y en este caso lo voy a hacer con un pincel de estarcir. Lo descargo y sujeto mi cenefa. Con el pincel bastante descargado y a circulitos. Con el pincel lo que yo tengo visto es que queda como más ligero el color que cuando lo haces con esponjilla, pero también es, digamos, que queda un poco mejor. Entonces, bueno, lo voy a ir poniendo y quitando así cada poco, porque como esto es curvo y hacia afuera, si no, no me va a quedar bien la forma.
Aquí ya veis que he tenido que empalmar un poco, hacer el truqui para hacerlo un poco más largo. Me ha quedado un pelín un poco inclinado aquí, pero bueno, pondré esa parte para atrás, porque con lo demás estoy bastante satisfecha. Entonces voy a limpiar mi pincel y mi stencil y vuelvo. Y ahora con este mismo verde le voy a dar un poco de profundidad a la rana. Entonces lo que hago es coger un pincel angular, lo humedezco bien en agua, todo el pincel, y luego solo la puntita la mojo en pintura. Y hago aquí este movimiento para que la pintura poco a poco se integre. Y ahora lo que voy a hacer va a ser por todo el borde de la rana darle con mi pincel para hacerle esta especie de sombreado en verde. ¿Que os queda muy tenue? Pues cogéis más pintura. ¿Veis la diferencia? Es sutil, pero gana mucho la imagen. Mirad. Y la verdad es que he estado pensando si hacerle algo más, si hacerle un salpicado, si hacerle un punteado por aquí, pero es que no le quiero robar más protagonismo a la maceta que le ponga luego encima. Así que lo voy a dejar así. Cuando esté bien seco lo que voy a hacer va a ser barnizarlo. Y creo que lo voy a barnizar con barniz en spray, por mantener un poco todo el asunto este del spray. El barniz en spray que tengo es satinado, que creo que le va ideal. Así que nada, esto lo haré fuera de cámara porque sabéis que si no se me mancha toda la cámara. Y luego vengo y os enseño el resultado. Y yo quiero usar este tiesto para trasplantar este cactus. Lo que pasa es que se ha puesto a echar flores como un loco y no lo podré trasplantar hasta después de que deje de echar flores. Pero mirad cómo está, que es que no lo puedo soltar porque vence. Así que necesita un señor tiesto. Y esta rana le va a cuidar. Hasta pronto, ideadores.